planteamos dos objetivos claros, justamente el por qué por qué decimos que no es por qué esta declaratoria no es un conflicto armado no internacional, y también el por qué la declaratoria de conflicto armado no internacional ha dado una serie de sucesos a que la policía y las Fuerzas Armadas atenten contra la integridad de los derechos humanos de la población ecuatoriana y también de los PPLs. Entonces, en esto buscamos evidenciar en el discurso del gobierno cómo este discurso, buscamos analizar lo peligroso del discurso estatal de guerra, lo cual profundiza el sentido común de discriminación, criminalización de la pobreza y el castigo como alternativas de respuesta ante la crisis de seguridad. También buscamos señalar que las medidas tomadas por el gobierno son paliativas y que los problemas estructurales requieren políticas públicas con enfoque social que generen el mayor impacto posible en la población. En este contexto también nuestra priorización fue a partir de la proclamación del decreto 111. Los datos se contextualizaron a la luz del escenario político y social mediante la contrastación de información de medios comunitarios, digitales, locales, nacionales e independientes. También receptamos las denuncias por redes sociales, principalmente de la red social X, antes Twitter, sobre violaciones de derechos humanos perpetrados por agentes de la Policía Nacional, Policía Metropolitana y Fuerzas Armadas. El análisis de datos conllevó una organización de información. Esta información fue recopilada, fue organizada en las siguientes categorías: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas, detenciones ilegales y arbitrarias y vulneraciones en comunidades indígenas, montufias o afrodescendientes. Para esto también tenemos una contextualización crítica sobre todos estos datos, ya que se analizaron a la luz del escenario político y social, y también se fomentó una perspectiva crítica en la explicación de los instrumentos normativos y los hechos reportados. Y las técnicas de análisis que se emplearon fueron cualitativas, una técnica de análisis mixta, cualitativa y cuantitativa, pero con énfasis en el cualitativo, y una triangulación de fuentes para asegurar la validez y profundidad del análisis. El análisis del contenido permitió identificar patrones y temas recurrentes en las denuncias y testimonios recopilados. En esto hemos encontrado también que se han dado varias represiones, por ejemplo, en las comunidades indígenas afrodescendientes, se ha dado la represión de palo quemado. En temas de torturas, en nuestro informe señalamos que como tal no se ha logrado evidenciar un tema de tortura que llegue a esa categoría, y también hemos monitorizado la serie de denuncias por parte de familiares de las personas privadas de la libertad, donde se muestra y se evidencia que los militares han hecho un uso excesivo de su fuerza. Entonces, también esto está dentro del informe, y bueno, le cedo la palabra a Vivi, que nos va a profundizar muchísimo más el informe. Buenos días con todos. Un poco más desde la perspectiva jurídica de cómo se construyó este informe y de cómo empezó justamente a trabajar el mismo. Entonces, listo. Pues un poco de la metodología jurídica que se utilizó fue entender, para empezar, el marco jurídico aplicable que se encontraba en este momento. En tiempos de paz, en tiempos generales en los que nos manejamos, el marco jurídico aplicable es el derecho internacional de los derechos humanos. Esto quiere decir que los tratados y convenciones internacionales en el marco de derechos humanos son el marco jurídico aplicable. Ahora bien, en tiempos de conflicto armado, la norma jurídica cambia, y la norma jurídica que se llega a aplicar a la par del derecho internacional de los derechos humanos es el derecho internacional humanitario. Sin embargo, justamente el derecho internacional humanitario nos da a entender cuáles son las circunstancias y las situaciones en las cuales se tiene que aplicar. Esto es, en conflictos armados de carácter internacional conocidos como CAI o conflictos armados de carácter no internacional que se conocen como CANI. Para calificar la existencia de un conflicto armado no internacional, tienen que concurrir dos tipos de requisitos especiales. El primero, un requisito de organización de los grupos justamente que dan pie a las hostilidades.
requisitos justamente de organización son requisitos muy establecidos que de hecho los ha prescrito el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, específicamente en el caso de Fatmir Limaj y en el caso de Ramuj Haradinaj, justamente en el Tribunal para la Ex Yugoslavia. Y también se tiene que cumplir con un requisito de un umbral de intensidad de estas participaciones en las hostilidades, ¿no? Aquí entendemos que la declaratoria de conflicto armado no internacional dada en el decreto 111 no cumple con estos dos requisitos. Y para empezar a entender que una declaratoria de conflicto armado no existe. Un conflicto armado de carácter no internacional se produce de facto, es decir, de hecho. Nosotros entendemos que existe un conflicto armado netamente cuando las hostilidades han alcanzado cierto umbral de intensidad y justamente las entidades que practican estas hostilidades cumplen con esos requisitos de organización, podríamos estar hablando de la existencia de un conflicto armado. Sin embargo, estos no devienen de una declaratoria, por lo cual admitir o reconocer la perspectiva estatal de que existe un conflicto armado sería para empezar a recaer en una falacia, porque no existe ningún tipo de conflicto armado, y reconocer a los 22 grupos de crimen organizado transnacional que se reconocen en el decreto 111 como grupos que pueden dar pie para un conflicto armado de carácter no internacional también es una falacia, porque no cumplen con los requisitos de organización que se establecen justamente en el marco de lo ya mencionado anteriormente. En este sentido, es adecuado mencionar que el marco aplicable sería siempre el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario no aplicaría en la situación que estamos viviendo en este momento, por lo cual tenemos, y más bien el Estado como garante de derechos, tiene que cumplir con los tratados internacionales en la materia, sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional contra la Tortura y demás instrumentos regionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, dentro del informe se han mencionado varias violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el contexto de la declaratoria del decreto 111, y dentro de esto se encuentran ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, justamente fundamentados en categorías sospechosas y perfilamiento racial. También se ha encontrado justamente evidencia de la existencia de detenciones ilegales y arbitrarias, como ya se mencionó, desapariciones forzadas de corta duración, entendiendo que una desaparición forzada, no importa el tiempo que dure, sigue siendo desaparición forzada, porque se lleva justamente a manos de agentes del Estado. Y por último, también las agresiones a pueblos y comunidades montubias, indígenas y también al pueblo afrodescendiente. Eso sin más que decir, como dentro de las conclusiones nos reafirmamos y nos ratificamos en decir que no existe un conflicto armado de carácter no internacional, y además de eso no le compete ni a esta institución tampoco decretar la existencia de o no, sino como reafirmamos que existe de facto, es decir, de hecho. No se puede afirmar justamente por las situaciones de violencia que se viven en este momento en el país que existe un conflicto armado. Lo que sí existen es justamente una grave crisis de criminalidad, existe la incidencia de grupos de crimen organizado transnacional, existe justamente graves tensiones internas, pero todo este marco jurídico que se puede aplicar no alcanza el umbral ni los requisitos para considerarlo como un conflicto armado de carácter no internacional. Para continuar justamente con la incidencia política y el análisis coyuntural, le doy paso a Verónica Yuquilema justamente para que nos pueda dar un poco más de información. Sí, bueno. Sí. Sí, bueno, Ayi Punya, muchas gracias por estar aquí. En efecto, continuando un poco la línea de razonamiento que ya mis compañeras, mis colegas han mencionado, desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y desde la visión política que nos mueve como institución garante de derechos humanos durante 30 años de existencia de nuestra institución, queremos ratificar que en efecto, una vez que se tiene concluido que no existe un conflicto, una situación de conflicto armado no internacional, esto responde, ¿no es cierto?, a la línea política que el actual gobierno y los gobiernos anteriores han venido manejando dentro de nuestro país. Y esta política está anclada a una idea de necropolítica.
de necrocapitalismo, en donde la vida de los seres humanos, especialmente quienes han sido racializados, quienes están bajo el umbral de la pobreza, son los únicos sectores quienes han sido atacados según nuestro informe. De los 45 casos que hemos recabado información dentro de nuestras redes sociales, la mayoría responde a clases populares que han sido humillados, que han sido maltratados, que han sido víctimas también de ejecuciones extrajudiciales, como bien se va a detallar y que ustedes van a tener acceso a este informe. Entonces, respondiendo a esta idea de necrocapitalismo, de necropolítica, ¿no es cierto? Esta visión está ya incrustada en la institucionalidad del Estado, ¿no es cierto? Y el gobierno actual y los gobiernos anteriores han hecho poco o nada respecto a las cuestiones estructurales que están moviendo justamente a esta estructura, a este escenario de grave criminalidad que existe en nuestro país, que eso no lo vamos a negar, ¿no? Lo único que estamos nosotros haciendo en este momento a partir de este informe es mostrar que existe una criminalización de la pobreza, una racialización y que estas políticas han llevado justamente a los resultados que tenemos en este momento. Y existe una inexistencia de inversión, ¿no es cierto?, en políticas públicas sociales. Se ha descuidado a la par de que se va dando mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas, mayor presupuesto y mayor elogio a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que quienes son quienes en este momento son los perpetradores de estas violencias, ¿no es cierto?, se ha dejado de lado la educación, se ha dejado de lado la salud, se ha dejado de lado a la seguridad social, que son justamente los elementos centrales para que estos grupos armados, estos grupos de delincuencia no incidan más en el tejido social, en el tejido comunitario. Estas cuestiones estructurales, ¿no es cierto?, dan cuenta efectivamente que no existe, por ejemplo, una regulación y un control al sistema bancario. ¿Qué está pasando con el sistema bancario? Que es donde a gritos se sabe que existe todo un lavado de dinero de parte de estos grupos delincuenciales. ¿Qué pasa con el sector inmobiliario? Que también se sabe y se conoce a voces, ¿no es cierto?, que existe también un lavado de activos en esa línea. ¿Qué pasa con la regulación al tema de justicia? ¿No? Que en este momento, si bien se están llevando a cabo dos juicios de renombre, de alcance, sin embargo, solamente vemos que se activan cuando convenientemente es necesario para los gobiernos de turno, para el gobierno de turno en concreto. Entonces, vemos realmente que no existe una voluntad política y mucho menos decisión política para cambiar las cuestiones estructurales que están moviendo al crimen organizado transnacional, porque en efecto, nuestros puertos, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo se han convertido en esos lugares en donde permiten el acceso y el transporte de drogas a otros contextos, al contexto europeo, que incluso ahora está llegando también al contexto asiático. Y nosotros y nosotras, como los países empobrecidos, los países del sur global, seguimos poniendo los muertos. Y los muertos, lamentablemente, siguen siendo estos sectores vulnerabilizados históricamente desde la colonia hasta el día de hoy. Grupos de pueblos indígenas, grupos de afroecuatorianos que siguen siendo criminalizados. Quiero terminar simplemente mencionando que incluso las últimas medidas tomadas por parte del gobierno nacional en conjunto ahora con la Asamblea Nacional respecto a las nuevas reformas del Código Penal, en donde hay un endurecimiento de las penas absurdamente. Y ya muchos profesionales, conocedores de la materia penal han mencionado claramente que esto se trata en efecto de un populismo penal. El aumento de penas en ningún contexto ha sido la solución a los problemas de raíz que en ese momento estamos mencionando, ¿no es cierto? Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es un populismo penal de la élite política y económica de este país, porque no olvidemos que el actual gobierno también responde a la élite económica y vemos que sigue siendo cómplice inclusive en este momento de lo que se está desarrollando en el avance, ¿no es cierto?, de estas actividades delictivas que efectivamente no son de ahora, pero que había la responsabilidad política y la responsabilidad del momento de dar respuesta estructural a problemas estructurales. Hasta ahí nuestra intervención y si existen algunas preguntas, pues estamos abiertos. Muchas gracias. Quiero consultar, entiendo yo que han hecho un muestreo del tema cuál
tema de las ejecuciones extrajudiciales, el tema de torturas. No sé si manejan números específicos respecto a estas violaciones de derechos humanos, por favor. Bueno, respecto a los casos que hemos realizado el monitoreo, decirles que lo que ha existido más es vulneraciones respecto a las cárceles y en las calles. Las cárceles está más vinculado con tratos degradantes, inhumanos, y dentro de las calles también las detenciones arbitrarias. Lo que hemos recogido más. Sí. Lo que les decíamos del monitoreo el monitoreo que hemos realizado dentro de este espacio, dentro de este periodo, es graves vulneraciones a los derechos humanos. Dentro de estas graves vulneraciones, lo que hemos identificado es un alto índice dentro de las cárceles y en las calles. En las cárceles, lo que hemos identificado son los tratos degradantes, inhumanos, crueles, y dentro de las calles, las detenciones, las detenciones arbitrarias. Entonces, dentro de las detenciones arbitrarias, hemos visto alrededor de al menos unos 19 casos, en donde se identifica sobre todo que no ha existido un debido proceso dentro de la detención. Eso quiere decir, por ejemplo, que están, digamos que dentro de este discurso de que las personas son terroristas y que dentro de la declaratoria del decreto, cualquier persona que pueda ser considerada terrorista, digamos que se tiene esta facultad desde las Fuerzas Armadas. Entonces lo que se ha hecho es no respetar el proceso de la debida diligencia, de debido proceso al momento de detener a una persona. Entonces eso es lo que hemos detectado, sobre todo en el monitoreo sobre las denuncias que han existido en las redes sociales y en general es las que nos han llegado como organización de derechos humanos. Eso y también lo que hemos detectado, por ejemplo, son 2 ejecuciones extrajudiciales. Las desapariciones forzadas las hemos identificado en cárceles, ya que digamos que una vez que las Fuerzas Armadas han ingresado a las cárceles, no se tiene un debido seguimiento respecto a qué es lo que está pasando dentro de las cárceles con la injerencia de las Fuerzas Armadas. Hemos recibido denuncias, sobre todo de personas familiares, de personas privadas de la libertad, en donde dicen no sabemos dónde está nuestro familiar durante semanas y después por la insistencia y por la denuncia pública, el SNAI comienza a decir que fueron trasladados a un hospital, etcétera, etcétera. Entonces, ese también para nosotros como Organización de Derechos Humanos consideramos que eso es una desaparición forzada. También dentro de los tratos crueles, inhumanos que existen dentro de las cárceles, lo que hemos identificado sobre todo es cuestiones, por ejemplo, de la falta de alimentación, que justamente como organizaciones de derechos humanos, en conjunto, por ejemplo, con el en el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, se presentó una medida cautelar respecto a eso, debido a que no podían obtener la alimentación adecuada y cuando dentro de digamos que donaciones, tampoco les dejaban ingresar estas donaciones a los centros de privación. Esas son como algunas de las cosas que podemos decirles respecto al monitoreo y al resultado. Yuli Gaona, igual de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos. Una consulta, por favor. Y durante este periodo han recibido denuncias de criminalización a menores de edad y casos de los que mencionan de desaparición.
Sí, justamente, tal vez como criminalización de menores de edad, como si bien se mencionó la metodología, justamente se enfocaba a justamente la recepción de las denuncias que tuvimos a través como fundación y también de las que hemos podido receptar en medida de redes sociales. Como casos de menores de edad criminalizados, hemos recibido justamente casos de personas menores de edad perseguidas justamente por sesgo y perfilamiento racial, para empezar. Y después, justamente en cuanto a detenciones ilegales y arbitrarias, dentro del informe hemos recabado 3 casos justamente de estos que han ocurrido en Quito y en Guayaquil. Uno de ellos involucra a una persona de comunidades indígenas. Entonces, es más que nada como dentro de lo que se ha podido recabar como tal. Entendiendo justamente que por el tipo de metodología y también la inseguridad del país, se nos ha dificultado también el poder movilizarnos a territorio. Sin embargo, hemos encontrado en la digitalidad y también en las nuevas comunicaciones las formas de poder receptar estas denuncias y también poder recabarlas. Eso podría decirse más que nada. Sí, quizá mencionar que en el contexto de pueblos y nacionalidades, el fenómeno ocurre, bueno, el fenómeno de criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos es una cuestión que todos los gobiernos en los últimos 20 años han reforzado. Sin embargo, ahora en el contexto actual de un conflicto armado no internacional, también ha dado cabida a que la presencia de las Fuerzas Armadas esté legitimada y con ello también la vulneración de derechos humanos aumente, ¿no? En efecto, tenemos en algunas comunidades indígenas, por ejemplo, que ocurrió una detención ilegal por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que luego, efectivamente, después de la conmoción que la propia comunidad sintió, vivió, la persona fue puesta en libertad. Sin embargo, el acto de vulneración de derechos ya fue dado. Entonces, ese tipo de cuestiones se ha dado en la Amazonía, por ejemplo, en el cantón Putumayo. Uno de los casos que ocurrió recientemente y que todavía, incluso ahorita, está todavía mediante interpuesta una acción de protección, es el caso de las naves en Palo Quemado, ¿no es cierto?, que ocurrió también en medio de este conflicto armado internacional. Lo que nos da a conocer esta situación es que, en efecto, ¿para qué ha servido este contexto de un aparente conflicto armado no internacional? Ha sido para criminalizar a estos sectores ya vulnerabilizados desde mucho antes y que ahora se legitima, ¿no es cierto?, a través de esta declaratoria que, como lo queremos reiterar, es una declaratoria inexistente, ¿no es cierto?, porque no cumple primero con los requisitos que los propios estándares internacionales de derecho humanitario dan cuenta, y solamente está sirviendo para esta sistemática vulneración de derechos humanos. Hemos contabilizado, como bien mencionaron las compañeras, 45 casos de esto, en más o menos entre enero y abril de este año. O sea, estamos hablando de más o menos 3 meses en donde ya han ocurrido al menos un caso por día, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera? Nos espera una situación como El Salvador, con el gobierno de Bukele. Nos esperará quizá en la línea que estamos viendo de fascismo como política. Nos espera que nos tome en algún momento alguno de nuestros miembros de familia que son obstaculizados de circular por los miembros de las Fuerzas Armadas. Y una cuestión que también creo que es importante mencionar es en dónde están las Fuerzas Armadas, ¿no? Están en los barrios periféricos, están en los barrios donde la pobreza está a la luz del día. Y ahí es donde ocurren estos procesos de vulneración de derechos humanos y no se pone en consideración en dónde están las grandes raíces de los problemas de narcotráfico, de crimen organizado que estamos teniendo y que está en el poder económico de nuestro contexto a nivel nacional, pero también a nivel regional. Entonces, creo que esas son las cuestiones que también no nos hace perder de vista a nosotros como institución de derechos humanos por donde tenemos que seguir visibilizando, por un lado, a pesar de que también existe un claro discurso de parte del gobierno de criminalizar, de estigmatizar, a las instituciones de derechos humanos. El discurso de que todas las personas que están abogando por los delincuentes, entre comillas,
son antipatria, ya nos da una situación de estigmatización a las instituciones y a los defensores y defensoras de derechos humanos, y es una cuestión que también rechazamos, ¿no es cierto?, desde la institucionalidad, pues nuestra labor es legítima en un Estado democrático y plural como es el Ecuador. Sí, a ver. Sí, después de esta presentación, bueno, esta es la presentación formal ante medios también y luego lo vamos a hacer también una difusión dentro de las redes sociales y en general como en otros eventos más institucionales que tengamos dentro de la organización. Pero esta de aquí es la presentación formal. También va a ser un informe público en donde va a estar alojado en nuestra página web, lo van a poder encontrar. Y ahí podrán leer detenidamente todos los hallazgos y las conclusiones que hemos identificado y sobre todo lo que hemos recabado sobre los casos. Solamente quiero consultar una puntualización. O sea, esto quiere decir, de acuerdo al informe que ustedes emiten, que la declaratoria del estado de excepción en este caso sirvió para implementar el tema de la violencia en los territorios por temas de carácter legislativo. Un poco eso me da a entender a mí. No sé si recoge ese tema específicamente, por favor. Sí, justo digamos que las categorías que ponemos dentro del monitoreo es en cárceles, en las calles y en las vulneraciones de las comunidades indígenas afroecuatorianas montubias. Y dentro de esta categoría de vulneraciones a las comunidades, lo que vemos es este análisis, ¿no? Dentro de la declaratoria se ha dado un amplio, digamos, espectro de participación a las Fuerzas Armadas o Fuerzas Públicas para estar dentro de las comunidades. Y ahí hemos visto casos en donde se han ligado específicamente en comunidades donde están arraigados proyectos mineros. Entonces, ha ido de la mano y esa es la importancia también del análisis que realizamos, que se ha visibilizado esta relación o esta correlación, tanto de proyectos mineros, la participación de la fuerza pública y la declaratoria del decreto que deviene en el CAN. Entonces, en este escenario es donde se ha registrado vulneraciones, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos, dentro de esta categoría específica que es la comunidad indígena, que bueno, que tiene dentro de sus derechos colectivos, tienen otra particularidad y tienen otros derechos específicos, los cuales no están tomados en cuenta o se los está se los está pasando por alto debido a esta declaratoria. Y ahí hemos visto este escenario en particular y lo detallamos también dentro del informe. Sí, sí hemos tenido en cuenta el tema del género dentro de los hallazgos. Sin embargo, hemos visto que, digamos, la mayoría, digamos, el 80% de las personas que han resultado víctimas de estas vulneraciones han sido de género masculino. Masculino y sobre todo personas de entre los 18 y 30 años, digamos, personas consideradas jóvenes, ¿no? Y racializadas. Y dentro del análisis también socioeconómico que se trata de desarrollar, también vemos justamente lo que dice Berito, ¿no? Dónde están alojadas estas poblaciones en las cuales se está realizando las detenciones o los controles, los cateos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es mayoritariamente en estas zonas empobrecidas o en estas zonas, por ejemplo, de la costa, Guayas, que es específicamente Guayaquil y Durán. Esas son las zonas en las que hemos identificado que se han realizado más detenciones. Acá, igual en Pichincha, también lo hemos identificado en algunas partes que han sido también hacia las afueras de lo que se considera el Distrito Metropolitano de Quito.
También se ha identificado otros lugares ya en la parte central sierra, como les decía, en las comunidades, principalmente en lo que sería Cotopaxi, La Tacunga, y dentro de la Amazonía realmente no hemos logrado tener como muchos hallazgos respecto a esto. Hemos tratado de hacer el mapeo durante todo este tiempo en todas las regiones del Ecuador. Sin embargo, la Amazonía es una de las regiones en las cuales no tenemos mucha data realmente. Sin embargo, en las otras sí hemos identificado estos patrones que les estamos mencionando. De los 45 casos que he identificado, entiendo que todos o la mayoría han sido en redes sociales, hicieron un proceso de verificación de información y se han dado seguimiento. Y si la INRED, quisiera saber, está asesorando legalmente a las víctimas. Y la última es, ¿dónde han sido estos errores de estas mujeres que ustedes han detectado? Ya, sí, muy bien. Realmente sí, dentro de la metodología y del monitoreo, lo que realizamos fue todo un barrido dentro de las redes sociales, que esto implica sobre todo X y también TikTok e Instagram. Dentro de eso, lo que nuestro equipo de investigación realizó fue el seguimiento de cada una de las denuncias, identificando también si es una fuente verificada. Tratamos de verificar siempre que la información sea, digamos que de los hechos aquí en Ecuador, que no sea en otro lugar. Igual tratamos siempre de identificar denuncias que se han dado a través de los medios de comunicación, que eso es mucho más fácil verificar. Entonces, a través de eso hemos como ido construyendo nuestra matriz de seguimiento. Eso por un lado, decirles que la información que hemos recabado principalmente ha sido de las denuncias que han salido en los medios de comunicación del Ecuador en general. Lo otro, ¿dónde fueron las ejecuciones extrajudiciales? Ok, lo de las ejecuciones extrajudiciales, no sé si quieren. Bueno. A ver, en el informe nosotros recopilamos un caso en Guayas, en el sur de Guayaquil. Es el caso de Carlos Javier Vega, un joven de 19 años que acudía con su primo a vender un perro en el sur de Guayaquil. Y ahí en Guayaquil hubo había un monitoreo de las Fuerzas Armadas en Guayaquil. Entonces lo detuvieron y básicamente lo que ocurrió es que él estaba nervioso, entonces no pudo manejar bien, casi se choca con un carro y fue ahí cuando los militares lo detuvieron y prendieron fuego contra él. Lo impactaron, creo, 4 impactos de bala a Carlos Javier y murió. Entonces, en uno de los informes que recopilan los militares, mejor dicho, en una pronunciación que hacen las Fuerzas Armadas, dice que básicamente lo que ocurre es que era como terrorista, que pertenecía a alguno de estos grupos terroristas de los ya anunciados, los 22 grupos que el gobierno declaró que eran los terroristas. Entonces, y por eso se excusaban que habían actuado de esta manera, pero obviamente teniendo también en cuenta lo que decía Berito, esto ocurrió en un barrio del sur de Guayaquil, donde existe también mucho el perfilamiento racial y el empobrecimiento, y donde están mayormente desplegadas las Fuerzas Armadas. Entonces, esto sí tiene una correlación muy fuerte en los hechos sociales sobre cómo las Fuerzas Armadas están muy bien dirigidas hacia las zonas más empobrecidas y también cómo se va perfilando esto a través y cómo se ejerce también la violencia de las Fuerzas Armadas hacia las personas generalmente en estos sectores sociales. Eso. No, solo es uno. Ajá. El que es él, el señor que muere en ese momento y el primo que después muere porque... En el mismo hecho, ocurrió en el mismo hecho. Este caso en concreto también fue recabado y verificado por Human Rights Watch, que es esta ONG también que ha dado seguimiento de cerca por la preocupación que esto implica, ¿no? Yo creo que para todos y todas es muy conocido en este momento esta idea de la bucalización, ¿no es cierto?, de cómo las políticas de otros contextos han sido traídos acá sin el debido atino, ¿no? Entonces, también Human Rights Watch ha tenido mucho la intención de mostrar en específico este caso porque es como el más claro, ¿no? El más claro de cómo opera en un contexto
de CANI, ¿no es cierto?, en la vulneración de derechos humanos. ¿Existe alguna cuestión más? Ah, sí. Listo, bueno, sí, hemos concluido con las preguntas. Más bien, agradecer nuevamente su presencia, la apertura, la acogida a esta presentación del informe. Esperamos que la información que la hemos recabado pueda servir sobre todo para continuar con la exigencia y la garantía de derechos humanos dentro del Ecuador. También esperamos que esta información pueda tener un realce dentro de las organizaciones o organismos internacionales, dentro de lo que está pasando en la mal llamada declaratoria del CANI. Entonces, más bien, gracias. Damos por finalizada esta rueda de prensa. Un gusto. El informe lo pueden encontrar en nuestra página web de la Serie. Ya está, ¿no? Pueden compartir